Vamos a dar uno de los capítulos más lindos de toda la Biblia, ¿no? Este, que es el capítulo 12 de la Carta a los Romanos, capítulo 12, y dice así el versículo 1: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a analizar un poco. Pablo viene, los 11 capítulos anteriores, viene tocando unos temas muy interesantes, muy importantes. Este, Se dice que eso lo hace la carta más importante de las 13 cartas de él. Eh, y acá dice, así que es una especie de concatenación de conceptos y ahora empieza a explicar, a exponer y a exhortar. A exponer y a exhortar como conclusiones y aplicaciones prácticas de todo lo que vino diciendo. Y dice, así que, hermanos, y no es un detalle menor, porque yo contaba el domingo, este pobre Decio tiene que volver a escuchar, que literatura extrabíblica, historiadores no cristianos, como Tácito, acá tenemos a Suetonio, Suetonio, siglo I después de Cristo, ¿no? Suetonio habla en este libro de los judíos que fueron expulsados de Roma, no todos, pero hubo judíos expulsados de Roma por tener conflictos, y Suetonio dice así, con un tal Crestos, tener conflictos con un tal Crestos. Y tradicionalmente se ha entendido que, bueno, que Suetonio no entendía mucho cómo era la cosa, pero los conflictos seguramente serían con los seguidores de Cristo, es decir, entre judíos y los seguidores de Cristo. La comunidad judía en Roma era muy importante. Eh, la comunidad judía era muy importante y muchos suponen incluso que fueron judíos cristianos los que fundaron la iglesia cristiana en Roma. Cuando hablo de iglesia no me refiero a un templo con paredes, sino que a un edificio, sino que me refiero a una comunidad de creyentes que estudiaban la Biblia, etcétera, y que seguramente se reunirían en casas y bueno, seguiría creciendo, buscarían lugares más adecuados. Pero ¿qué pasaba? La comunidad había este, hermanos judíos y gentiles. Roma contenía mucha gente que no era judía, muchísima gente, y de muchas nacionalidades todavía, ¿no? Entonces, seguramente muchos judíos querían, como hoy en día existe también dentro de la Iglesia Evangélica algunos grupos, querían judaizar y poner el cumplimiento de la Torá más rígidamente. Entonces había conflictos. Seguramente es lo que Suetonio este, nos comunica, que habría conflictos entre los cristianos y los judíos. Y entonces, Pablo, no por casualidad, dice, así que, hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que somos todos uno. Somos todos uno. Somos todos hermanos. Los hijos de Dios, ¿no? Los nacidos de nuevo, los que hemos creído en Jesucristo. Judíos y no judíos. Así que, hermanos. Y es una manera de calmar un poco esos conflictos. Pablo todavía no conocía la iglesia de Roma, no había ido todavía, pero él sí era conocido. Así que, hermanos, os ruego. El os ruego es una palabra griega que es paracaleo. Y el os ruego es tanto
es tanto una súplica como autoridad también. Os ruego. Pero además, paracaleo, esa palabra griega, tiene una connotación muy interesante que quiere decir animar, quiere decir llamar al lado, es decir, estar con alguien para ayudarle. Jesús utilizó paracletos. El paracletos es como un defensor, el consolador, y refiriéndose al Espíritu Santo. Y tiene que ver todo eso con también como alguien que camina al lado del otro para ayudarlo. Os ruego. Así que Pablo nos dice, os ruego, así que hermanos, os ruego por las misericordias. No dice la misericordia. Esto es un hebraísmo. Eh, nosotros, por ejemplo, en castellano decimos buenos días. Y uno dice, pero ¿por qué buenos días si el día es uno? ¿No? Pero es una manera de poner énfasis en que yo realmente deseo que este sea un gran día para ti. Buenos días. Por ejemplo, decimos muchas gracias, con una gracia ya, pero no, decimos muchas gracias. También se usa el plural, y en el hebreo el plural es muy importante para poner énfasis. Las misericordias de Dios estaban en los 11 capítulos anteriores que se habla de la gracia, de la salvación, de la resurrección, del sacrificio en la cruz, todo eso son actos de misericordia. Podemos hacer una lista enorme. La misericordia, que se compone este, de dos palabras, ¿no? Miseria y cordia, que es corazón. Decio decía algo muy interesante el domingo, que es ¿cómo era eso que decía? Dejar pasar la miseria del otro por el corazón de uno, una cosa así, ¿no? Pasar la miseria del otro por el corazón. Ahí va, es una especie de empatía, ¿no? De empatizar con el otro en el estado, en la situación que esté. Eh, la diferencia con gracia, que gracia es un regalo no merecido, pero misericordia tiene otra connotación. Es cuando nosotros, por nuestras actitudes, nuestra conducta, merecemos una pena, una disciplina, un castigo, y no se nos da ese castigo, no se da esa disciplina. Se retiene. El libro de Lamentaciones dice, por la misericordia de Dios, creo que también se dice por la bondad, por la misericordia, no hemos sido consumidos. Cuando el pueblo reconoce, hay gente en el pueblo que reconoce el pecado. También acá tenemos Nehemías, más por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste porque eres Dios clemente. La misericordia es un tema sumamente importante, porque es justamente lo que nosotros tenemos que imitar de Dios. Nosotros igual queremos prender fuego al otro, queremos la cabeza arriba de un plato del otro. Yo como abogado lo viví muchísimas veces, ese deseo hasta de venganza. Eh, la Biblia llama a los cristianos a amar la misericordia, eso está en Miqueas. En Lucas dice, pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Los creyentes deben mostrar la misma misericordia y compasión el uno hacia el otro que Dios demuestra hacia ellos. Es decir, tenemos que tener presente la misericordia de Dios, lo que Dios ha perdonado en nosotros, si somos conscientes de lo que somos, de las limitaciones que tenemos, de las conductas que hemos tenido, y debemos recordar que esa misericordia que Él tuvo con nosotros tenemos que devolverla, aplicarla con nuestro prójimo. Dios es el Dios de los prójimos. Si quieren agregar algo, comentar algo, decir algo, denle, tranquilos. El versículo 2 dice, no, terminando el versículo 1,
que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Porque en la mentalidad, especialmente judía, estaba muy presente el sacrificio de animales. El sacrificio de animales lo hacían también otras religiones y hoy también lo siguen haciendo. Es una manera de transferir la culpa. Alguien muere por nosotros. Pero eso se acabó. El último sacrificio fue en la cruz. El último cordero, el cordero de Dios, es Jesucristo. Entonces ya lo que se nos pide no es sacrificio, matar animales, el olor del holocausto, las grasas. No, se nos pide que ese sacrificio sean nuestras vidas, vidas cambiadas. Mi cuerpo en sacrificio vivo. Por ejemplo, ahora, estos días me pasó con un amigo que estaba planificando ir a San Cono, con una caminata enorme se iba a mandar, y no sé qué dificultad tenía, que no podía ir, y yo le dije, quédate tranquilo, que Dios está mucho más cerca. Cerrá los ojos y empezá a agradecer y reconocer tus errores y pedí por otros lo que tengas que pedir, pedilo, pedí perdón. Y me miraba asombrado, pero es así, es mucho más simple. El sacrificio es el sacrificio vivo de nuestras personas, pero también, ¿qué quiere decir? Bueno, yo una vez encontré en un texto algo que lo he repetido hasta en prédicas, ay, que en nuestro cuerpo, esto está en un libro de John Stott, me parece. Dice, todos nuestros cuerpos, todo nuestro cuerpo. Entonces empieza órgano por órgano, empieza ojos. ¿Cómo? ¿Cómo un sacrificio vivo mis ojos? Mis ojos que no sean altivos, que ojos pacientes, mirando a dónde puedo servir, a dónde puedo ser útil. Ahí tengo que mirar. Ahí es donde tengo que mirar. ¿Dónde puedo ser útil? ¿Dónde puedo servir? Con paciencia también. Después dice, nuestros oídos, no para el chisme, no para la crítica fácil, sino para qué, para oír los gritos del angustiado, mirar más alrededor, escuchar qué pasa a mi alrededor, para oír enseñanzas edificantes. Después dice, nuestros labios no para juzgar, rechazar, sino para bendecir, para hablar verdad, para dar testimonio de nuestra fe. Después dice, nuestras manos, no prontas para el delito, para hacer mal o daño a otro, sino para dar de comer al hambriento, para dar abrigo al desnudo, para trabajar, para ayudar al sufriente, para abrazar al abandonado, abrazar al sin amor, abrazar al solitario, al enfermo, al preso, a todo aquel que espera dejar de ser invisible a la sociedad. Y nuestros pies, dice, ay, perdón, para andar por caminos rectos, lejos de los caminos de aquellos que nos arrastran al daño, al odio, a la avaricia, al engaño, a la soberbia. Este, Nos dejamos llevar. Hay muchos que hubo una encuesta, una investigación que en una zona de Montevideo se le preguntaba a los niños a qué aspiraban y aspiraban a ser como ciertas personas que están en la moto, con su gorrito, con otras características y que son narcos. En un centro también que visito a veces de rehabilitación de adictos, se han dejado llevar, siempre lo que me comentan es eso, que ellos se han dejado llevar, han caminado y han admirado incluso a individuos desagradables, terribles, que los han conducido por lo peor, por lo peor. Por eso una de los mecanismos de rehabilitación de adictos es la aislación. Hay que aislarlo del ambiente, incluso de la familia. Hay que aislarlo del barrio, de la zona, de las amistades. El individuo, si quiere rehabilitarse, tiene que estar un año en una chacra. Y si quiere irse, va. Pero tiene que aguantar un año allí, y es una manera. Nuestros pies, entonces, para andar caminos rectos. Y ahora el versículo 2. Hermano, interrúmpanme, digan lo que tengan que decir. La gran frase de Pablo: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. Pero vamos, no os conforméis a este siglo. Otras versiones dicen, no se amolden al mundo actual. Eh,
Lo que es moda, no tengo por qué asumirlo como norma de vida. Se nos llama a examinarlo todo y retener lo bueno. Y alguno cuestionará, sí, pero ¿qué es lo bueno? Nosotros sí sabemos qué es lo bueno. No es relativo. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. El hombre, el hombre algo trae en sí sobre lo bueno y lo malo. Pero el cristiano lo tiene mucho más claro. Y tenemos una palabra revelada. Lo que va en contra de la ley de Dios es lo malo. No os conforméis a este mundo. Así que hay costumbres de este mundo que nosotros no tenemos que adoptar. Si todo el mundo va para allá, para la izquierda, yo voy, no tengo por qué, yo para la derecha, no tengo por qué ir un lado para el otro. Yo tengo que reflexionar, reflexionar. Este, una de las razones de, de estos grandes individuos que lograban, tenían un proselitismo impresionante, conducían masas como individuos, como fue Benito Mussolini, fue impresionante, impresionante. Es decir, Hitler copia, en cierta manera, a Benito Mussolini, fue impresionante. Entonces, todo el mundo iba atrás de él. El rey de Italia lo tuvo que nombrar y ponerlo como presidente o tenía otro cargo allí, ¿no? Este, pero como todo el mundo iba para allí a esas marchas, entonces todos se sumaban. Fue un desastre, terminó todo un desastre, la pobre Italia, ¿no? Así que no os conforméis a este siglo, se nos dio mente para pensar, para discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y después dice, si no transformaos, transformaos. La palabra transformados en griego es metamorfos, metamorfos, metamorfosis. Metamorfosis es un cambio exterior. Conocemos la historia del gusano que se transforma en mariposa, ¿no? Es un cambio realmente impresionante, ¿no? Impresionante. A muchos no les gustan los gusanos, y, pero la mariposa es un insecto, un animalito divino, ¿no? Precioso, aparte de los colores y todo así. Bueno, es un cambio exterior, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque de alguna manera esa redención que operó en nosotros, somos personas redimidas. ¿Qué quiere decir? Redimir, es alguien que se paga un precio y salimos de una esclavitud. Es el esclavo, es un mecanismo, en el derecho romano, un mecanismo de liberar a un esclavo, la redención. Fuimos personas redimidas. ¿De qué? Ya no somos esclavos de lo que llamamos pecado. Pero de alguna manera, nuestra forma de vida lo tiene que evidenciar. Tiene que evidenciar. Por eso Pablo pone énfasis en Gálatas 5:22 con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templaza y alguno me lo ha comido. Eso es lo que todos nosotros, no alguno de esos puntos, todos debemos evidenciar y tenemos que trabajarlos con la ayuda del Espíritu Santo. Aparte, fíjense que la palabra dice, transformaos, el tiempo verbal es un tiempo verbal activo, no es pasado, ni futuro, ni presente, nunca se agota, transformaos, es siempre, siempre. Todos sabemos que la salvación es un acto en donde hay arrepentimiento y la salvación, y el que cree en mí tiene vida eterna, dice Jesús, punto. Pero el tema es que tienen que evidenciarse, tenemos que convertirnos, cambiar, y ese es un verbo activo, porque nos puede llevar mucho tiempo, hay muchas conductas que nos lleva años eliminarlas. Hay gente que es un lujo y vemos otros que somos un desastre. Muchas conductas nos llevan años eliminarlas. Y dice, si no transformados, entonces la metamorfosis, así, tenemos que vivir una metamorfosis, como el libro de Kafka, ¿no? Que es un individuo que amanece
amanece hecho una cucaracha, pobre individuo, horrible. Pero nosotros tenemos que amanecer siendo hijos de Dios, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, hay que cambiar la manera de pensar. Muchas cosas que están naturalizadas como buenas o como que no pasa nada, todo el mundo acepta un soborno, o no sé, mil conductas, vamos a decir. En el barrio todo el mundo lo hace, esto todo lo hace, así que no es malo. Este, Nosotros tenemos que empezar a decir, no, yo no lo hago, yo no lo hago. Y puede ser que nos cueste aislarnos, nos cueste temas, perder amistades, nos cueste, como yo tuve un cliente que lo despidieron de una empresa, pero fue perseguido porque él no quería, estaba en un cargo que no quería sobornar a los proveedores. Al revés, aceptar el soborno de los proveedores de la empresa, porque ese soborno se repartía entre algunos. Y justamente uno de los jefes que él tenía recibía parte de esos sobornos. Entonces, como él no aceptaba sobornos, se opuso, ese jefe que tuvo, habló con la empresa, por supuesto ocultando el tema del soborno, bueno, lo despidieron. Tuvimos que hacer un juicio para reclamar la indemnización por despido, pero lo despidieron. Le costó un buen empleo. Igual después se le abrieron otras puertas, cambió y mejoró. Este, Así que cambiemos la manera de pensar y va a cambiar nuestra manera de vivir. Pero hay que cambiar la manera de pensar. Hasta en qué comemos, qué consumimos. Muchas cosas que hay que cambiar y va a cambiar nuestra manera de vivir. ¿Pero para qué dice? Si no transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? Maravilloso, hermano. Nos vivimos preguntando, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios en mi vida? Hagamos los deberes que tenemos que hacer y la vamos a ir descubriendo. Y la vamos a ir descubriendo. No es un misterio. Porque si uno realmente empieza a dejar conductas, empieza a perdonar, empieza a mirar más por el otro, a un montón de cosas que tenemos en el Evangelio, entonces Dios nos empieza a revelar mucho más qué quiere hacer con nosotros. Porque nos estamos dejando moldear. Es la arcilla, ¿no? En la mano del orfebre. Para que comprobéis entonces cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así, si tú queremos saber cuál es la voluntad de Dios, bueno, cambiemos la manera de pensar. Metamorfosis, cambia nuestras vidas. Y esto es solo el versículo 2. Alguien escribió bueno, otra traducción dice, la voluntad de Dios está en la transformación y la renovación. Ahí la vamos a descubrir. En la antigüedad, el pueblo de Israel, según la Biblia, vivió unos 400 años en el reino de Egipto. Y eso hace que vayan adaptándose a costumbres. Eh, y fueron sacados de Egipto para Canaán, pero antes de cruzar el Jordán, eh, Dios les dice a través de Moisés, no se comporten como la gente de Egipto, es decir, aquella conducta que tenían los egipcios, que adoraban muchos dioses, que eran crueles en muchos aspectos, con los esclavos eran crueles, eh, todo eso no. Eh, y dice, pero tampoco hagan como la gente de Canaán, a donde van a ir. Es decir, lo que se está hablando, se está diciendo es que Dios atrae hacia sí, quiere atraer hacia sí un pueblo santo, con contracultura, que sea una contracultura. Por ejemplo, los cananeos quemaban niños, ¿no? Y los ofrecían a Moloch, ahí hay un dibujo que lo muestra. Y adoraban también multitud de dioses.
paganos, y tenían otras costumbres bastante aberrantes. ¿Por qué no tenemos que amoldarnos al mundo? Porque somos hijos de Dios, no del mundo, no del mundo. Incluso, incluso puede ser que la legislación no esté de acuerdo, la legislación vigente, las leyes vigentes en un país, puede ser que no estén de acuerdo con la ética de Dios. Puede ser. Este, por ejemplo, una vez se quiso imponer por decreto a los médicos uruguayos que tenían que hacer abortos y no podían decir que no. Y ellos iniciaron todo un juicio reivindicando un derecho humano que es la objeción de conciencia. Si mi conciencia, mis convicciones me dicen que eso está mal, yo no lo voy a hacer, nadie me puede obligar. Y ganaron el juicio, ganaron el juicio. Nosotros somos hijos de Dios, no de un gobierno, no de una ideología, no de la moda, no de un tiempo, sino que somos hijos de Dios que tenemos una ética definida, una moral definida, si se quiere una ley definida. Y al que tenemos que imitar es a Dios. Avanzamos, hermano. Comentarios, comentarios, palabras, ¿quieren decir algo? ¿Están todos dormidos ya? Bueno, avanzamos. El hecho de conformar, ¿no? No tomar la forma, ¿no? Es no mezclarme, no mimetizarme, ¿no? No ser igual, ¿no? Es algo muy interesante y es algo, es muy importante en este mundo donde estamos tan como bombardeados por celular, por televisión, por computadora, por todos lados, entonces como que están constantemente bombardeándonos. Entonces es muy importante el tema de esto que decía al final, ¿no? Somos hijos de Dios, ¿no? Y no pertenecemos a este mundo, pertenecemos a otro gobierno que es el gobierno del reino de los cielos. Entonces como que es necesario esa renovación constante de nuestro entendimiento, es constantemente porque si no, si nos mareamos, nos perdemos, el Espíritu Santo nos va a llamar la atención cuando nos estamos yendo, mimetizando con este mundo, pero tenemos que hacerle caso al Espíritu Santo, escuchar la voz de Dios, decir, bueno, me estoy yendo, tengo que no amoldarme a este mundo, sino amoldarme a Dios, al reino al cual pertenezco, ¿no? Es muy, en este mundo que vivimos hoy día es muy importante estar atento a esto, ¿no? Los hermanos que vienen acá, que estudian la Biblia, los que van a la escuela dominical, los que tratan de leer la Biblia, de entender, yo creo que esto es lo que tendría que hacer todo el cristianismo hoy día. Pero vemos muchas veces en el mundo evangélico donde está débil esto, ¿no? Donde está débil y quieren cosas prontas, ya la bendición del pastor, la mano en la cabeza y que te me venga todo pronto y yo vivir mi vida. Y en realidad no. No es mi vida, es la vida que Dios me dio y que le pertenece a Él y que está bajo su soberanía, ¿no? Entonces como que falta un poco de ese compromiso, creo, en el mundo evangélico, pero que gracias a Dios vemos hermanos que están leyendo y estudiando la Biblia y tratando de amoldar su pensamiento a Cristo y no a este mundo, ¿no? Por otra parte, ¿me escuchan? ¿Me escuchan a mí? Señor. Sí, 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 sí. Ah, porque yo no me veo. No, que por otra parte, en el primer versículo cuando dice de sacrificio vivo, es muy interesante eso, ¿no? Porque tenemos que sacrificarnos en el sentido de lo que es nuestra vida. ¿Cuántas veces tenemos que negarnos a cosas que nos gustan justamente para favorecer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es muy importante esto del sacrificio vivo, ¿no? Y además la Biblia nunca enseña de manera, digamos, de que sea nuestra vida teórica, sino que se lleve a la práctica, ¿no? Y esto del sacrificio vivo me parece importante, ¿no? En el sentido de cuántas veces se cruzan nuestros deseos con la voluntad del Señor y obviamente tiene que vencer el Señor, ¿no? Y eso es un sacrificio para nosotros. pero complicado porque el sacrificio tiende a escaparse del altar, ¿no? Ujú. fíjate que es un sacrificio, la palabra está muy bien, porque por ejemplo, gente que sabemos, que nosotros entendemos que nos hizo maldad, que nos hizo mal, familiares incluso, ¿no?
Y sin embargo, se nos llama que si tiene una necesidad y yo puedo ayudarlo, lo tenemos que ayudar. Digo, ¿cómo voy a ayudar a ese? Y no sé, la palabra dice que nosotros tenemos que ayudarlo. Si estamos en condiciones, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y esa es la gran diferencia con cualquier ideología, ¿no? Y además te enseñan más bien que lo mates. Ya, eso sí que es un sacrificio. No hay por qué ir hasta San Cono caminando. Versículo 3, hermanos. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No hay nadie superior a nadie en el pueblo de Dios. Ni nosotros somos superiores a los no creyentes tampoco, pero no, no hay nadie superior a nadie. Esto es muy difícil de entender, porque además se le sube a la cabeza a un montón de personas, se le ha subido a la cabeza el concepto de pastor, el concepto de, algunos ya se llaman reverendo, hay congregaciones en que los que dirigen, los que predican tienen una especie de toga y parece que eso hace sentir diferente a la persona, pero no están por encima nuestro. Eh, uno de los, el orgullo es uno de los temas más atacado por la palabra de Dios en toda la Biblia, pero en toda la Biblia. Pongan orgullo en una referencia bíblica, es impresionante la enorme cantidad. Y fue un tema que a los padres de la iglesia, lo que llamó los padres de la iglesia, están los padres de Occidente y los padres de Oriente. El padre de Occidente tenemos, por ejemplo, a San Agustín, San Ambrosio, no me acuerdo, hay unos cuantos. Y ellos escribieron muchísimo. Hay mucha literatura sobre el orgullo, que nadie se crea más. Ahora, de aquí vamos a derivar a las funciones que cumplimos en el cuerpo de Dios. Y ni aún así se entiende que alguien es superior que otro. Acá tenemos texto, por ejemplo, los proverbios, ¿no? Yo aborrezco el orgullo, dice el 8. El 16 dice, Dios no soporta a los orgullosos. A ver, otro más. Antes del quebrantamiento, dice, es la soberbia. Yo pensaba en un ejemplo bíblico, bueno, hay un montón. Pero hay un personaje que no es judío, que es el rey babilónico, creo que era Nabucodonosor, que él se creía el dueño del planeta. Y se acuerdan que se raya, tiene problemas mentales y le crece todo el pelo y las uñas, se convierte, parece como un lobo y desaparece. Y todo eso a él, porque después reacciona y él escribe unas palabras preciosas a Dios, un individuo que no era judío, ¿no? ¿Cómo pudo volver? Pero antes fue el quebrantamiento. Antes del quebrantamiento fue la soberbia. Hay un montón de ejemplos de esto. Y nosotros seguramente nos ha pasado. Seguramente nos ha pasado. En cosas chicas, en cosas grandes, pero seguramente nos ha pasado. A mí me ha pasado. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. Así que nadie tiene, ¿cómo es que dice? Nadie tenga, que me da, cada cual que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso es lo que somos. Pablo, que estuvo en el tercer cielo, que todo aquello, y se acuerdan todo lo que él explica, aún así yo tengo un problema físico y yo no lo puedo sanar, y seguramente era para trabajar que no se creyera alguien especial.
la iglesia, la iglesia mucho antes de la reforma, empezó a caer en una corrupción tremenda, se creían, estaba mezclado con el poder y se tergiversó, hay muchas cosas que... Había iglesias donde solamente entraban los ricos y los pobres quedaban afuera, como ocurrió en Asís, Italia, donde tal vez uno de los primeros reformadores, se puede decir, mucho antes de Lutero, estamos hablando del siglo XIII, creo, o XII, no me acuerdo, un individuo que era hijo de ricos, de un tendero rico, que le vendía muchas telas a Francia, por eso al hijo le puso Francisco o Francesco. Este individuo tiene una conversión, por eso le llamó Francisco de Asís, porque era en la ciudad de Asís, y él, cuando ve que la iglesia, en esa conversión ve que la iglesia estaban excluidos todos los enfermos, la gente pobre, él va al campo y se encuentra con una iglesia destruida que él quiere, que se llamó San Damián, y la quería reconstruir, y estaba, pero se puso a orar allí, y él cuenta una biografía, él cuenta en sus escritos, que escuchó la voz de Dios que le dijo: Francisco, repara mi casa. Francisco, repara mi casa. Tiene dos connotaciones. Una material, había que reparar la iglesia esa, que todos la gente con enfermedades, la gente pobre, la gente excluida, todos colaboraron piedra por piedra y la reconstruyeron, y esa era una iglesia numerosa, numerosa y muy concurrida, donde él siempre tenía los servicios. Pero repara mi casa tenía otra connotación. Entonces, él tenía un llamado que tenía que contarle al Papa las cosas maravillosas que estaba viviendo una vida ascética y humilde, descalzo y siempre con la misma ropa, que era maravilloso experimentar así el Evangelio. Y, y un príncipe que lo admiraba, lo llevó. Y el Papa lo llegó a recibir, pero cuando lo vio todo mugriento, le dijo: vete con los cerdos. Y él dice: iré con los cerdos. Y dice y él cuenta que vivió con un hato de cerdos una noche, una cosa así, pero volvió. Ya lo hice, volví, te hice caso y volví. Y ahí es impresionante todo el diálogo. Y el Papa se quebranta. Hay una preciosa película que se ve en YouTube, gratis, porque es antigua, del director Franco Sefirelli, que se llama Hermano Sol, Hermano Luna, y muestra ese triunfo, esa evangelización, ese gran mensaje que fue Francisco de Asís en cuanto a que hay que ser humildes, no ostentosos, no hay que estar con la riqueza, hay que vivir en la humildad y nunca discriminar a la gente. Impresionante, fue un gran reformador, diría yo. Pero todo esto va introduciéndose, llevando un tema eh, que dice, dice el versículo 4: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, y sigue ahí. Todo él lo estaba llevando al tema porque le está hablando a una congregación cristiana, no está hablando a no creyentes. Está hablando de los dones espirituales. Como hay funciones distintas, que haya funciones distintas, no quiere decir que alguien sea mejor que el otro, o esté más cerca de Dios que el otro. Entonces empieza a hablar de los dones espirituales. Los dones espirituales es algo distinto que el talento. El talento puede ser una virtud, como es Messi jugando al fútbol, o Paul McCartney componiendo música. Esos son talentos. Pero está el don espiritual. El don espiritual es algo que lo da el Espíritu Santo. Nos da uno o más dones a todos los cristianos, y puede ser que ese don que nos da no es el que nosotros hubiéramos querido tener. Pablo es enfático
eh, utiliza un verbo imperativo en la carta a los Corintios. Dice, no quiero hermanos así. No es que algo facultativo. Dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Nosotros tenemos que trabajar nuestros dones. Yo no sé qué don tengo, ahí hay que empezar a mezclarse, hay que empezar a probar, hay que empezar a trabajar y orar, pero no postergar, porque nosotros se nos va a pedir eh, rendición de cuentas de lo que se nos dio. Los dones los tenemos que usar. De nada sirve, por ejemplo, saber mucho Biblia y no compartirla, y no vivirla además, ¿no? Porque ¿de qué sirve? Entonces es un libro de literatura, por ejemplo, ¿no? Todos tenemos dones. Eh, Creo que había un texto también de... Ah, sí, Pedro acá. Dice, cada uno ponga al servicio de los demás, porque además los dones no son para nosotros. Por supuesto que nos hacen mucho bien. Además nos sentimos que estamos cumpliendo lo que tenemos que cumplir. Nos sentimos plenos cuando realmente estamos funcionando en el don. Pero es para edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno ponga al servicio, dice Pedro, de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Es decir, los apóstoles ponen énfasis en estos conceptos. En la carta a los Corintios vuelve a repetir todos estos conceptos, Pablo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, no, pero dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Es decir, se insiste en este punto. Ahora vamos a leer el texto. Dice, el versículo, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía. Muchas veces se cree que hablar de profecía es ser un adivino y no tiene nada que ver. Puede ocurrir. El profeta es el que recibe, si ustedes prestamos atención a los profetas mayores, a los profetas menores, y fulano, hijo de tal, recibió palabra de Dios. Es el que recibe el mensaje de Dios. ¿Para qué? Para una situación concreta que el lugar o la zona o la región que está viviendo necesita escuchar ese mensaje. Puede ser que se anuncie algo que va a venir, pero fundamentalmente es para el presente, es para que la gente entienda, para que la gente cambie, para que la gente se vuelva a Dios. El profeta es el que comunica un mensaje de Dios. Lo puede ser un predicador y lo podemos hacer nosotros en el ómnibus, cuando nosotros sentimos que tenemos que hablar con alguien. No, se me va acá la... Pero hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque puede venir alguien que nos ponga la mano en la cabeza y dice, hermano, yo recibí del Señor que tienes que dejar el trabajo que tienes, o que tienes que ir a la India, o, hermano, por favor, porque de eso está lleno. Fulanito me profetizó que yo me tenía que casar con fulana, así que me tiene que aceptar. Hemos escuchado cosas, ¿no? Hemos escuchado, ¿no? Pero volvemos siempre a lo mismo, que tenemos mente para discernir y buscar la palabra de Dios. Y cuando alguien se toca la cabeza y dice que recibió palabra de Dios, bueno, hermanos, por favor, tengamos mucho cuidado con todas esas cosas. ¿Aldo, querés decir algo? Está. Después dice, úsese conforme a la medida de fe. Después dice, en el 7, o si de servicio. Este, servicio es diaconía. Son las personas, es un concepto pero muy amplio. Muy amplio, el servicio. El servicio puede ser, por ejemplo, hasta que uno ofrezca sus servicios como en la parte de contabilidad de la congregación, puede ser que sea sienta el de ser consejero, que si no tiene ese don y no se prepara puede hacer mucho daño también.
La consejería es algo de mucha responsabilidad, de mucha responsabilidad. Acompañar, visitar cárceles, visitar enfermos, visitar amigos deprimidos, escuchar, saber oír, saber oír, saber oír, saber oír, saber oír, saber escuchar realmente, saber escuchar. El servicio es algo muy, muy, muy amplio, muy amplio. Oír al afligido, todo tipo de ayuda práctica. Eh, Tenemos el ejemplo de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6, que los apóstoles estaban abrumados de tareas y entonces deciden, deciden delegar las funciones de servir las mesas, de ayudar a las viudas, administrar. Entonces se eligen personas preparadas, personas espiritualmente preparadas, maduras espiritualmente, entre los que estaba Esteban, ¿no? Después dice, el que exhorta en la exhortación mal hecha puede alejar a una persona. Yo conozco un caso de una persona que exhortó públicamente a otro delante de todos, no, porque yo sé que vos fumás, hermano, te exhorto en nombre del Señor, que fumás, pa. El otro no vino más, o yo no lo vi nunca más en nuestra congregación, no sé qué fue de la vida de él. Y el que hablaba, después resultó ser un fantasma, porque yo participé en asuntos legales de un desastre el tipo, un desastre al final. Eh, Así que hay que tener mucho cuidado con exhortaciones. La exhortación tiene que ser con amor, con sabiduría, pero con amor, buscando siempre restaurar, no alejar, restaurar, comprender, empatizar con el otro, ¿no? Esa es la misericordia también, entender al otro. La exhortación tiene que ser muy bien usada, muy bien usada. Es un don, es un don, es un don. Después dice, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, es decir, y sigue toda la lista de dones no se agota, hay textos distintos que hablan de los dones. Cuando se dice que no se agota, no es taxativa, no son 3, 4, 5, 6, no, los dones pueden ser muchísimos, 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 este, que es una manera de contribuir a la edificación de la iglesia. Vamos a cambiar de tema, así que si quieren decir algo, todos ustedes. Eh, desde el Levítico, desde el libro de Levítico, marcando una diferencia cultural con las civilizaciones de la época, estamos hablando 13 siglos, no sé, 14 siglos, 15 siglos, no sé, antes de Cristo, ¿no? Los pueblos ya era los pueblos estamos hablando de una época primitiva, si se quiere. Entonces, por ahí hay un versículo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una norma realmente llamativa y maravillosa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Primero hay que amarse, ¿no? Quererse, aceptarse, pero hay que amar al prójimo. Cuando maltratamos a otro, tendríamos que mirar pensando que estamos maltratando a Dios porque Dios es el Dios de los prójimos. O si le hacemos un bien al otro, Jesús dijo, por cuanto a mí me lo hiciste, cuánto hiciste a estos pequeñitos, en cuanto a mí me lo hiciste. El amor sea sin fingimiento, tiene que ser sincero, no para quedar bien. A veces, hermano, que Dios te bendiga, no sé qué, no sé cuánto, y se olvidó, el niño preguntó y habla de su vida nada más y ni le importa cómo estoy yo, se olvida de preguntarnos, ¿y vos cómo estás? El amor sea sin fingimiento, ¿no? Sin fingimiento. Ya me ha pasado varias veces salir con, a conversar con personas y solo hablan de sí. Y termina, bueno, ¿y vos cómo estás? Ya nos vamos, ya me tengo que ir, no importa que Dios te bendiga, hermano. Ni le importó.
El amor se hace sin fingimiento, hermano. Y después, hay que ser definidos. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. El verbo aborrecer es más que odiar, es más que odiar. Hay tiempos en que en la cultura lo malo se empieza a llamar bueno. Este, puedo siempre volver a la Segunda Guerra Mundial, al nazismo, donde antes para los alemanes matar estaba mal, pero de repente, si era matar judío, no estaba tan mal. Y fueron cambiando la ética, la moral, ¿no? Nosotros a lo malo lo tenemos que seguir aborreciendo y no ser cómplice de esa maldad. Seguir lo bueno. ¿Qué es lo bueno? La palabra de Dios, la ética de Dios. La ética de Dios. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, como hermanos. En esto conoceré que sois mis discípulos, decía Jesús. Si os amáis los unos a los otros, el amor, el buen trato, todo lo que implica el amor, leer 1 Corintios 13, ¿no? Es un tema muy recurrente. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Eso es algo que distingue realmente una conversión. Cuando yo siempre quiero ser yo, y en segundo lugar yo, y en tercer lugar yo, estamos patinando, hermano. Estamos patinando. Se ven cosas chicas cuando entra alguien nuevo a la iglesia, al templo, y nadie se corre para darle un lugar. Por ejemplo, ¿no? Además de mal educado, eso es una mala educación. Además de eso, como que nos atornillamos y no me interesa la vida de este otro, y sí nos tiene que interesar. Y eso hay que cambiarlo. Eso hay que producir metamorfosis, nos tiene que importar. Y viene alguien nuevo a la iglesia y tenemos que acercarnos a conversar. ¿Qué te trajo aquí? ¿Quién eres? Si quieres contar, por supuesto. En cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Vean el 11. En lo que requiere de diligencia, no perezosos. Yo contaba el domingo que hay una congregación en que hay gente que está en la administración de esa congregación, pero lo hacen todo como un favor, como un favor. Entonces, ¿qué pasó? Como hacen todo como un favor, si me sobra tiempo lo hago, se olvidaron de pagar en fecha el BPS y el seguro de accidente laboral. Justo ese día, un domingo, el pastor se cayó y se fracturó en el templo. Entonces el banco estaba trabajando. El banco seguro lo asiste, lo atiende, pero no estaba el día, igual lo atiende. El banco seguro igual, en Uruguay, igual lo atiende porque es un accidente laboral, aunque no esté pago el seguro. Se atiende igual, pero después los gastos de asistencia médica, que es una fortuna, es el minuto de acto médico, la gasa, lo que se gastó, todo, incluso se le da se le pagan los boletos, una indemnización temporaria, todo eso se le sale a reclamar al patrono que no pagó en fecha el seguro. Aunque lo haya pagado después, ya es tarde. Entonces, esa congregación, como el que estaba encargado, no, sí, después lo hago, hoy tienen un reclamo enorme. Me consultaron a mí y yo digo, hermano, hay que pagar. No hay dos. Hay que cambiar la actitud también. Hay que cambiar la actitud. ¿Cómo? Hay que cambiar la actitud, hermano. Si digo que voy a hacer algo para el Señor, para la congregación, lo tengo que hacer en serio, como si fuera a hacer un trabajo rentado. Y si no, no lo tengo que hacer. Y si no, no lo tengo que hacer. Mejor no lo hago. No, pero yo pinto esa pared, yo lo hago así quedan las paredes. Muchas veces la pintura o los trabajos son un desastre. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, porque el que servimos al Señor no para que nos aplaudan la congregación. Nunca dejen de ser diligentes, dice otra versión. Antes bien, sirvan al Señor con fervor que da el espíritu. Hay un verbo también en la Biblia que es ser solícitos.
Una persona solícita, no precisa que se le diga que tiene que hacer tal cosa, tiene la iniciativa de hacerla. Hay algo que está mal y va y lo corrige. Hay algo caído y lo levanta. Es un lindo verbo, ser solícitos. Después, bueno, es otra versión que dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Después el versículo 12 dice, gozosos en la esperanza. No hay que perder la perspectiva eterna tampoco. Nuestra esperanza, especialmente hay momentos trágicos, ¿no? Dramáticos que vivimos y nunca perdamos de vista que habrá una eternidad en que las cosas ya no habrá más llanto, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una esperanza muy valiosa. Echad mano a la vida eterna, dice Pablo en la carta a los Timoteos. Es decir, tengamos presente también esto. No perdamos esa perspectiva. La vida no se acaba con la muerte. Eso nos diferencia con un montón de gente en este planeta, ¿no? Sufridos en la tribulación. Nadie, a pesar de que hay teologías que dicen que si te pasa algo porque pecaste, y puede ser, pero no es una regla eso. Nadie se salva de tener problemas. Y no hay por qué mentirlo. Hermano, ¿cómo estás? Bien, hermano, yo bendecido, siempre. No. Pero la diferencia es que no nos dejamos caer. Sufrido en la tribulación es la persona constante, que no se deja derrotar, que no abandona, porque el Señor va adelante. Es la expresión que hasta que usaba Moisés, el Señor va adelante. Y el Señor guía. El otro punto es constante la oración. Es imposible tener una relación con Dios como padre si no le hablo. Hijos que entran a una casa, entran y salen y no le hablan a los padres. Es horrible. La oración tiene que ser algo constante y no tiene por qué ser algo espectacular. La oración es hablar con Dios y puede ser en silencio, mentalmente, puede ser arrodillado, parado, manejando, pero con una actitud de estar hablando con Dios y no con el aire, ¿no? Compartiendo para las necesidades de los santos. Es decir, nos tiene que importar el otro. Es uno de los síntomas de conversión, decía Billy Graham en un libro que se llama El Espíritu Santo. Es que el otro me duele, el otro me importa. Aunque no lo conozco, me importa, me duele. Compartiendo para la necesidad de los santos. Hay mucho énfasis también en mirar en las congregaciones. ¿Qué pasa dentro de las congregaciones? Hay un caso de un pastor que él se daba y se daba a otro y siempre estaba, incluso compartía su sueldo y compartía su sueldo y siempre le exigían, le exigían, le exigían y él siempre estaba sirviendo y sirviendo y sirviendo, pero un día no empezó a aparecer, no aparecía el pastor, ¿no? Y bueno, fueron a la casa y lo encontraron muerto dentro, murió de inanición, porque él compartía, daba, 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 daba y ya no tenía ni qué comer, era en un lugar medio complicado, ¿no? Eh, pero lo dejaron de lado, se olvidaron que él también era persona. Bendecid a los que os persiguen, la contracultura cristiana. Esto no lo acepta. Bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Pensemos en el trabajo, ¿no? ¿Cuántos conflictos laborales con patrones, con algún jefe, con clientes? Gozaos con los que se gozan. Es decir, si alguien está alegre y feliz porque llegó algo, compró algo, obtuvo algo, llegó, no hay que decir, sí, pero ¿con qué dinero sacó? Debe haber robado. No, no, gozaos con lo que se goza. El que está feliz, el que consiguió algo, tenemos que acompañar eso. Y lo opuesto también, con los que lloran, llorad con los que lloran. Es decir, realmente acompañar el dolor y muchas veces en silencio. Y no empezar a hablar cosas que no aportan. Unánime entre vosotros,
una de las grandes dificultades que tenemos la iglesia en este planeta, lo dividido que estamos. Una persona una vez me dijo, yo pertenezco a la iglesia de la doctrina perfecta, y me cortó ahí me edificó un muro entre él y yo, ¿no? Unánime, tenemos unánime entre vosotros. No seáis altivos, nuevamente el tema, ¿no? Sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Siempre me acuerdo y repito mucho que aquel director de cine norteamericano, Woody Allen, decía, fanático de tener la última palabra, ¿no? No seáis sabios en vuestra propia opinión. Tenemos que estar abiertos a escuchar el que cambia de opinión, porque hay argumentos serios, importantes. Eso es ser inteligente, eso es ser sabio. No hay que cerrarse. Nosotros tenemos una serie de conceptos que no tienen vuelta, son indiscutibles, pero no todo es así. Y entonces hay que escuchar, hay que oír otras opiniones. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Y nuevamente se nos repiten conceptos que están en el Sermón del Monte, ¿no? No paguéis a nadie mal por mal. La venganza es un tema, pero muy antiguo y muy humano. Es como algo inherente casi al ser humano. Y especialmente en la antigüedad. Este, Cuando deberías vengar la muerte de tu padre, deberías vengar el honor de tu hermana, deberías vengar, eran cosas terribles, ¿no? Pero había que poner orden, hubo que poner orden en la Biblia. Están las ciudades de refugio, donde se protegía a la gente de posibles venganzas. Pero todo eso, esto permeó en la mentalidad de Occidente y se llevó a los códigos penales. Existe el delito, es un delito hacer justicia por propia mano. Es decir, no podemos pagar mal por mal. Es un delito hacer justicia por propia mano. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. La gran frase de Pablo, si es posible, por tanto puede ser que no sea posible, pero si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, está en paz con todos, ¿no? Es decir, hay temas que no deberíamos tocar si va a producir una división en un grupo o un diálogo con una persona, salvo que sea muy necesario, ¿no? Pero en lo posible, si es posible, y si depende de nosotros, tenemos que priorizar la paz, porque lo opuesto a la paz es realmente poco saludable, muy poco saludable. El estar afligido, el estar amargado, las contiendas. Acá dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, Marcel, mía es la venganza. Sí, dale. no, en el versículo ese anterior que decía si es posible, también como que implica como que hay que hacer todo lo posible por vivir en paz con todos, por parte de uno, ¿no? Como lo traduce la Nueva Traducción Viviente, ¿no? Dice, hagan todo lo posible. Y me parece Bueno, buena esa implicancia, ¿no? Que por parte nuestra tenemos que hacer todo lo posible para vivir en paz, ¿no? Sabemos que, bueno, que de repente no es posible porque obviamente si el otro no quiere y sigue en la problemática, bueno, en fin, no es el buen resultado, ¿no? Pero por la parte de uno, como que hay que hacer todo lo posible, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? ¿cuántas veces nos arrepentimos de haber introducido un tema en alguna charla, ¿no? ¿Para qué toqué este tema? Sí, es horrible. Hay gente que se pone muy mal. Yo qué sé. Bueno, acá la venganza, no os vengáis vosotros mismos, se vuelve el tema. Dejad lugar a la ira de Dios. Y Dios paga, dice. Mía es la venganza, yo pagaré. Dios paga. Marcelo Laroche, Buenas noches, hermanos. ¿Cómo buenas están? noches.
Una pregunta respecto a eso que estaban hablando recién del versículo anterior, en la medida de todo lo posible, no generar discordia, pero ¿cómo lo aplicaríamos a eso cuando se trata de predicar la palabra de Dios? En una reunión o en alguna persona, eh, ¿tenemos que callar o tenemos que perseverar en la prédica? ¿Cómo se aplica eso? ¿Cuál es la sabiduría que habría que tener al momento de... Porque capaz que en cualquier otro tema es más fácil callar y retroceder y decir, evitemos un problema. Pero si el problema surge porque uno está hablando de Dios y genera la discordia por estar hablando de Dios o de Jesús, ¿cómo hacemos ahí? ¿Callamos y lo dejamos para otro día, para otro momento, o perseveramos en la palabra de Dios aunque se profundice la discordia? En lo personal, en lo personal, ahí nunca me he callado. Ahora, bueno, tal vez no sé si lo resuelvo bien siempre, porque a veces que me enojo. Hay gente que en reuniones empieza a hablar cosas contra la Biblia y no tiene ni idea, no tienen ni idea. Entonces, ¿cómo? Yo ahí no me voy a callar, yo no me callo. Lo mismo, y cuando se dice que las religiones, las religiones, bueno, vamos a precisar ese concepto, ¿no? Porque las religiones son fundamentalistas, son las que provocan las guerras, no. Vamos a precisar, hay conceptos, yo creo que tenemos que hablar y aclarar las cosas, y puede ser muy útil, y tal vez sea Dios que quiere que hablemos en eso. Ahora, eh, como hay un texto que lo dice, ¿no? Hay que estar siempre preparado para dar una respuesta a aquel que nos pide la razón de la esperanza que tenemos, pero hacerlo todo en paz, no me acuerdo, hay que hacerlo con sabiduría, ¿no? No, pero Con firmes, mansedumbre. con mansedumbre, creo que dice, sí, ¿no? Sí, Pero hay que hacerlo, ¿cómo no? Yo no me callo. Quisiera ser más manso. Yo quisiera ser más manso a veces porque ahora yo creo que también, dale. la pregunta de Marcelo me parece que apunta al hecho de que nosotros tenemos que dar el primer paso para estar en paz en el sentido de la reconciliación. O sea, si nosotros tenemos problema con alguien, si hubo un problema, de todas maneras tenemos que buscar siempre la reconciliación, ¿no? Por parte nuestra, buscar que estamos dispuestos a restablecer relaciones, ¿no? Ahora, si la otra Buenísimo. persona no quiere, bueno, obviamente la discordia sigue por parte de la otra persona, pero nosotros ponemos de nuestra parte para que la reconciliación sea efectiva, ¿no? Yo, en lo personal, no tengo paz hasta que doy ese paso. Que capaz, como decís vos, el otro día, telefónico, pero me ha pasado muchas veces. No tengo paz hasta que no llamo a la persona. Mirá, no estoy de acuerdo en lo sustancial, pero en la forma, no debimos tal vez llegar a esa discusión. Claro, claro, Opinamos distinto, y mira, por la forma, si te ofendí, yo te pido perdón. Yo lo he hecho más de una vez, más de una claro, vez. sí. Sí, sí, a mí Marcelo, me pasa igual. En las bienaventuranzas también nos enseñan que nosotros somos bienaventurados cuando somos perseguidos a causa de la justicia, ¿no? Entonces ahí no hay paz, pero no hay paz a causa de la justicia y a causa de la verdad, ¿no? Nosotros no nos vamos a callar para decir la verdad, aunque nos vengan con cualquier cosa, aunque venga un gobierno en contra, aunque venga lo que venga. Aunque vengan con una ametralladora, nosotros, si somos hijos de Dios, no nos vamos a callar a causa de la verdad. Vamos a hablar por la justicia. Siempre vamos a levantar la bandera de la justicia. Así ha sido el cristianismo toda su vida porque el Espíritu Santo siempre nos guió a eso, ¿no? Hay un momento donde no va a haber paz, pero es a causa de la justicia, es a causa de la verdad. En esas discusiones, yo creo que como te pasa a vos y nos pasa a todos en una reunión, en un cumpleaños, en un grupo de Sí, amigos, hay un momento donde el Espíritu Santo también nos da a entender que en realidad la otra persona solo quiere ganar la discusión y no va a entender nunca razones. Yo creo que ahí hay un límite, ¿no? Donde uno dice, bueno, está bien. tenés razón. Pero Realmente tenés razón, porque es así. entonces, cuando sí es una discusión linda donde se están aportando cosas y donde hay un diálogo de ida y vuelta, yo creo que yo creo que el Espíritu Santo nos da a entender eso, tenemos que ser sensibles a esos momentos y entonces ahí entra si es posible y ahí hay una posibilidad, bueno, él no va a entender,
ya di los argumentos, bueno, lo dejamos acá y en algún momento el Señor va a avivar esas palabras que han salido y han llegado a su corazón y pronto. Pero es donde sea lo posible, ya ahí no hay una posibilidad, nosotros no podemos entrar en los corazones de la persona, abrirla y cambiarla, ¿no? Entonces nosotros tiramos la palabra, pero sí cuando se trata de justicia y de verdad, no esos eslogan que hay por ahí, ¿no? Sino el justicia y verdad, la verdad de Dios, ahí sí no tenemos chance, ¿no? Ayer un hermano en Siria, por llevar una cruz en el pecho y por no negar al Señor, no tuvo paz y le cortaron la cabeza. Pero él no se conformó a este mundo, no siguió planteando la verdad, la justicia, y bueno, y no hubo paz ahí, no hubo paz, pero él no tenía la posibilidad de ir a estos hombres que estaban en contra de él, y no pudo convencerlos, y bueno, y ahí es durísimo, durísimo, pero hay momentos que uno no tiene esa posibilidad de paz, pero es en momentos extremos, ¿no? Cuando yo creo que en la vida cotidiana siempre hay esa posibilidad, siempre hay ese momento, ¿no? Yo creo que resumiendo lo que nos dice esto es que tenemos que ser agentes de paz. Sí, tenemos que ser agentes de paz. Pero, este, eh, se puede dar ese tipo de cosas que... Ahora es cierto lo que dice Decio, ¿no? Hay una discusión que hay que llevarla hasta un punto, ¿no? Después ya no tiene sentido, no tiene sentido. También está el otro extremo, estaba pensando, ¿no? Vale. Del cristiano que piensa que porque es cristiano y tiene que ser pacífico, deja que se vulneren sus derechos. Conocí a una hermana que tenía problemas con la vecina porque le entraba agua por las paredes. Ella decía que no era, habló y dejó que se le viniera todo abajo, hasta que al fin tuvo que hacer la denuncia en la intendencia porque la casa se le venía abajo. Y esa hermana decía que no quería hacer nada porque Dios nos manda a perdonar, porque Dios nos dice que tenemos que ser pacificadores, y no entendía de que todo tiene un límite, ¿no? Eso que estás contando, Mabel, ejerciendo la abogacía me pasó. Es como tú, el ejemplo hasta que pusiste, hasta frecuente es ese ejemplo, hasta muy frecuente. Por supuesto que hay que tomar, cuando es necesario hay que hacerlo y no es, este, lo que no está bien es, por ejemplo, las actitudes irracionales, hacer, por ejemplo, juicio por hacerlo, por venganza, Claro, por cosas claro, así, pero defender un derecho, ¿cómo no? ¿Cómo no? Este, claro. Sí, tuvo que prácticamente hacer la casa nueva porque la parte eléctrica de la casa se afectó, la humedad de las paredes, los techos, fue imponente el daño que sufrió. Y recién sobre el final ahí ella entendió que tenía que hacer algo legal, ¿no? en un caso que yo recuerdo, había una herencia con casas y eh, dos hermanos se apoderaron de todo y dejaron a uno que vivía en la miseria, muy humildemente, que no tenía casa, que alquilaba, y este decía, no, pero yo no voy a estar haciendo juicio, no es de cristiano hacer juicio. Mm, Y los otros vivían usufructuando unas propiedades que habían dejado los padres, bah, una cosa increíble, hasta que lo convencí y empezamos tratativa y pasó a tener su casa, ¿no? Pasó a tener su casa después. Este, pero sí, nos pasamos por otro lado ese. mm. Bueno, vamos terminando. ¿Alguien quiere decir algo? Fue muy importante, Marcel, eso que dijiste con respecto a los dones, sobre todo por los hermanos que recién inician en la fe,
que todavía no tienen una madurez espiritual, que muchas veces se quedan quietos esperando que Dios les muestre el don que tienen. Y el don se manifiesta en el servicio. Se tienen que anotar en cualquier servicio, empezar a servir, y ahí los dones se van a dar naturalmente. Y entonces, o él mismo se va a dar cuenta, o un hermano le va a decir, mirá, yo te veo condiciones para trabajar en este ministerio, ¿qué te parece? Y ahí es cuando uno logra, digamos, el servicio eficaz, ¿verdad? Pero no quedarse esperando, hay que empezar a servir, porque Dios nunca llamó a nadie estando en la quietud de su casa o haciendo cualquier otra cosa. Siempre llamó a hombres fieles que estaban dispuestos a servir en lo que fuera. Eso me gustó mucho lo que dijiste, porque es realmente así. Y también que los dones son para usar en la iglesia, no son para que yo me sienta mejor o porque sea más espiritual, son para servir. Si el don no se lleva a cabo en el servicio en la iglesia, entonces no sirve para nada, es inútil. Y Dios en eso no se equivoca. Yo sospecho que en la congregación de Roma había problemas en que seguramente algunos se creerían las super autoridades y, y superiores a otros. Porque es algo muy humano y, y ocurrió y ocurre, ¿no? Y toda esa cantidad de grados, que papa, que cardenal, que esto y lo otro, y en la iglesia evangélica lo mismo, ahora hasta hay apóstoles y arcángeles y no sé cuántas Patriarcas, cosas, patriarcas patriarcas. de sentido. Ah, no sabía, ¿no? No sabía, mirá vos. Como si eso no hubiera otra categoría, cosas así. Somos siervos, esclavos, somos de lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Este, pero bueno, me parece que es muy humano eso. Mm. Bueno, acá va terminando también con el sermón del monte, ¿no? Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Cuanto más si tú consideras enemigo a alguien de la iglesia, ¿no? Y si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal, no te dejes vencer por el mal. Al contrario, pense con el bien el mal. Es decir, no hay que recurrir a la venganza, y a cosas similares. El versículo que mencionaba de estar preparado para defender la fe está en Primera de Pedro 3:15. Ah, ¿cómo dice? Léelo, léelo, ¿te acordás? ¿Lo tenés ahí? Espera un segundito. No, espera que lo saqué. Ya te digo. Acá dice. A ver. Dice, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os lo demande.